días. El día de hoy vamos a presentar el análisis de un caso titulado Los pelos de cabra. El mismo análisis fue realizado por Naya Rivera, Keila Grijalva, Liliana Zacoto y mi persona, Mesalindo Cano. El título Los pelos de cabra hace referencia a que una persona, dueño de una empresa, adquirió materia prima esencial para el funcionamiento de la misma. En este caso, pinceles a base de pelos de cabra. Cabe recalcar que esta persona fue previamente advertida con las medidas de seguridad correspondientes a tomar, es decir, realizar varias desinfecciones previas al uso de los pinceles. Aún así, esta persona no la realizó, por ende provocó al principio que un par de personas se enfermaran y contagiaran una enfermedad, y posterior a esto el mismo deceso de 4 trabajadores. El mismo empresario fue condenado por homicidio imprudente o homicidio involuntario. El homicidio imprudente. El homicidio imprudente es un tipo de homicidio en el que se causa la muerte de otra persona sin intención, ya sea por su negligencia o por su falta de precaución. Esto significa que el sujeto actúa infringiendo el deber de cuidado que le es imputable objetivamente. Esto quiere decir, sin atender a las normas de cautela o a la diligencia que le es exigible a cualquier ciudadano. A diferencia del homicidio doloso, en el homicidio imprudente no se busca causar la muerte de una persona, pero el resultado fatal ocurre como consecuencia de la imprudencia del autor. Así se describe la imputación en este caso del acusado, siendo que el proveedor de este le advirtió que los pelos de cabra tenían que ser desinfectados previamente, pero este pasó por alto esta advertencia, provocando así los 4 homicidios imprudentes que se les son imputados. Lo que nosotros logramos analizar de esto son 3 teorías principales que van en el contexto del caso. 1. La teoría de evitabilidad. Esta teoría postula que el resultado solo se le puede atribuir si es casi seguro que el comportamiento correcto no habría evitado el resultado. La segunda es la teoría del incremento de riesgo. Esta teoría sugiere que si la conducta del autor aumenta la probabilidad de lesión, respecto a la hipotética conducta correcta, la lesión encaja en el tipo y por tanto tenemos un tipo imprudente consumado. 3. La teoría del propósito de protección de la norma. Esta teoría sostiene que un resultado típico para ser atribuido debe ser una concreción o realización al riesgo no permitido o creado al infringir el deber de diligencia y no de otro riesgo. Muy bien, ahora con lo mencionado de mi compañera vamos a relacionar las teorías con el caso, poniendo ejemplos y dando conclusiones. Con la primera teoría de la de evitabilidad, tenemos, como ya mencionó ella, es que en este caso el acusado es el que adquirió los pinceles para su fábrica y esto ocasionó la infección y por ende las muertes. Y esta teoría nos dice que esos actos, esas muertes pudieron ser evitadas si es que actuara de una manera correcta, hubiera seguido las instrucciones que le dieron al adquirir los pinceles. Entonces, eso quiere decir la teoría de evitabilidad con respecto al caso, que esas acciones pudieron haberse evitado si se hubiese accionado de una manera correcta, seguida las leyes y las normas o las instrucciones como le dieron al adquirir esos pinceles. Muy bien, ahora seguimos con la teoría del incremento del riesgo. Esta teoría como dice en su nombre, el incremento de riesgo, de por sí ya los pinceles al ser adquiridos tenían un pequeño riesgo de contagio, por así decirlo, al no haberlos lavado, no haberlos tratado correctamente antes de que los trabajadores llegaran a adquirirlo, fue aumentando su riesgo. Entonces, pues directamente la persona que era encargada pasa a ser un imprudente consumado.
pasa a ser una persona que no se tomó el tiempo, por así decirlo, de llegar a ver si es que estas acciones que él tomó pudieron haberse retenido o evitado. Entonces sus acciones, claro que afectaron directamente o indirectamente a los terceros, en este caso a los trabajadores, y a esta persona no le dio mucha importancia con lo que podía pasar, o tal vez se le pasó por alto y no tomó en cuenta que podía llegar a ser un asunto grave de salud. Muy bien, ahora tenemos la última teoría, que es el propósito de protección de la norma. Esta teoría nos dice que para la persona que adquirió los pinceles puede llegar a ser imputada. Esta persona no tiene, nuestra teoría nos dice que la persona no tiene nada que ver, por así decirlo, con su muerte. ¿A qué me refiero? A que el accionar, o sea, el llevar los pinceles, aún bajo advertencia, esta no fue su causa principal de las infecciones. O sea que así él hubiera seguido de manera correcta al pie de la letra todas las instrucciones y las advertencias, esto aún así hubiera ocurrido. Entonces, en esto se basa la teoría del propósito de la protección de normas. Se basa en que aún así esto hubiese ocurrido. Sí o sí hubiese ocurrido así, y no fue culpa del que proporcionó estos pinceles, sino más bien aún así hubiese ocurrido, él hiciera lo que hiciera. Nuestra opinión como grupo es que el empresario actuó de manera imprudente y negligente al entregar pelos de cabra sin desinfectar, ignorando sus obligaciones legales y a las advertencias de los proveedores. Esta irresponsabilidad puso en grave peligro la salud y la vida de los trabajadores. Además, mostró una falta de preocupación por la seguridad laboral y la salud pública. En conclusión, el comportamiento del empresario fue negligente. Si la desinfección hubiera prevenido enfermedades graves o muertes, deberían ser considerados responsables de los fallecimientos de los trabajadores, según la ley vigente. Esto resalta la importancia de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo para proteger a los empleados. Al finalizar la realización de este análisis de caso, podemos decir que se han logrado visualizar diferentes elementos antes vistos, como lo son la teoría del riesgo permitido, la cual nos dice que siempre va a existir un riesgo que puede ir aumentando dependiendo de las decisiones que cada uno de nosotros tome. En este caso, la persona fue informada previamente de las medidas de seguridad a tomar, lo cual demuestra que esta persona estaba en total conciencia de los riesgos que pueda llegar a tener no realizar las medidas de seguridad necesarias. E inclusive se logra ver el homicidio imprudente, el cual nos dice que no se busca en sí la muerte de una persona, pero se provoca por las acciones que esta persona llegó a tomar.